¿Será posible? Ven, Amén. amado Padre, gracias te damos por este día, te damos gracias porque estamos todos reunidos, a los que tú has llamado y a los que no han podido eh, acercarse, ayúdales tú también a preparar su corazón y recibir tus enseñanzas, Padre. Amado Padre, ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales y a obedecer a través del Espíritu Santo. Gracias te damos por estas preciosas verdades, esta nueva forma de vivir nuestra vida aquí en la tierra para prepararnos para el encuentro tuyo con tu iglesia y tu cuerpo. En tu santo nombre te pedimos también que pongas palabra de sabiduría en Cristian. En tu santo nombre. Amén. 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 Gracias, Amén. Ingrid. Amén. Gracias, Señor, por todo. Gracias porque el Señor los ha traído. Entonces vamos a poner el asistente de inteligencia artificial. Ahí está. Listec. Y bueno, hoy vamos a empezar a ver algo que no habíamos visto antes, que es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Ah? Es un tema súper interesante, un tanto contradictorio en realidad. Y bueno, no sé, ¿han escuchado el tema, la parábola de las 10 vírgenes? ¿Quieres- ¿Alguien ha escuchado la parábola de las 10 vírgenes? ¿Saben de qué se Sí, trata Cristian. algo? Sí, ¿Cómo? sí, ¿Inge? Sí, Sí. sí, sí, ¿Alguien había sabe más o menos de escuchado. qué se trata? ¿Alguna idea de qué se trata? ¿Alguien sabe un poco o qué piensan sobre esta parábola? Habla de las 10 vírgenes, ¿no? ¿Y por qué eran vírgenes? Buena pregunta, ¿no? porque estaban Porque esperando es al la esposo. esposa, sí, es la esposa, Estaban esperando al esposo, esperándose a desposarse esperando al en esposo. sus Súper bien. bodas. Están esperando al esposo, por lo tanto, si están esperando al esposo, ¿y quién es el esposo? El Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿no? El Señor. El Señor Jesús. Por Sí. lo tanto, si estaban esperando al esposo, las 10 vírgenes que eran del mundo o eran cristianas? Diana, Cristiana. Cristiana. Cristianas. Por eso eran vírgenes. Si no, no serían vírgenes. ¿Mm? Ojo que el claro, concepto de justamente. virginidad era un concepto, antiguamente era un concepto sumamente valorado. No es como hoy en día que el tema de la virginidad es algo desechable y no valorado, pero hace, bueno, y hace 40, 50, 60 años todavía era muy valorado, 40 años atrás. Pero hoy no, en nuestra sociedad no, pero en la antigüedad el tema de la virginidad era sumamente importante. Por eso se pone el énfasis, por eso Jesucristo pone el énfasis sobre vírgenes y no sobre cualquier muchacha. ¿Ah? No era cualquier muchacha, estaban esperando al esposo, por lo tanto se habían consagrado. Eso es sumamente importante. Entonces estamos hablando de personas consagradas, personas que eran salvas, que buscaban al Señor. Lo que pasa es que Cristian, hay diferentes formas de buscar al Señor, pero todas buscaban al Señor. Todas eran cristianas. ¿Ah? Y amén. Otra cosa hablamos de ellas, podría agregar, ¿cómo, perdón? también como o sea, esperando al esposo, habían sido escogidas por el esposo, como Así es, eran vírgenes que habían sido escogidas por el esposo, por eso son cristianos. Oh, claro. así es. Y por eso también son 10. ¿Por qué es 10? El 10 Número en... perfecto. ¿Cómo, perdón? ¿Sole? ¿Número perfecto? No, no, no. El 10 es ¿No? la totalidad. Por ¿Lo eso qué? son 10, la totalidad. Mm. El 7 es el número perfecto. El 10 representa la totalidad. Por eso fueron 10 plagas. Por eso
son los 10 talentos, es decir, 10 siervos al cual cada uno le da un talento. Te cuenta, es la totalidad. El 10 habitualmente incluye toda la totalidad. Por eso son 10 vírgenes. No es casualidad ese número. Entonces, eso correspondía a los 10 vírgenes, por eso es que estamos hablando de 10 vírgenes, no estamos hablando de 5. ¿Ya? ¿Esto Eh, incluía a los judíos también, Cristian? ¿Judíos y gentiles? no, 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 no. Por eso es solamente cristianos, bueno, o judíos que de alguna forma hayan reconocido al esposo, Al Señor, claro, claro, el al Señor, Mesías. por eso, claro, el Mesías. Por lo tanto, por eso Ya. estaban esperando al Mesías. O estaban, hace más que el Mesías, hace la referencia, esto está muy referido a lo que es la segunda venida del Señor, pero que también lo podemos aplicar a la vida diaria, ¿no? Porque en términos prácticos, si yo muero mañana, ya hasta ahí llegó mi vida, ¿se dan cuenta? Pero específicamente en el tema de las 10 vírgenes, está relacionado a la segunda venida, está muy relacionado a la segunda venida, pero esto se cumple en mi vida porque en el momento en que yo fallezco, ocurre un poco lo mismo. Puedo ser una virgen prudente, una virgen necia, o insensata. Entonces, por lo tanto, también lo podemos aplicar a nuestra vida. Pero leámoslo en Mateo, no sé si hay algo más, algún otro comentario antes, ¿no? Leámoslo entonces, por favor, si lo podemos leer, en Mateo 25 del 1 al 12. ¿Alguien tiene Mateo 25 del 1 al 12 para que lo podamos leer, por favor? Mateo 25 del 1 al 12. Yo lo tengo, Cristian. Porfa, Sole, gracias, gracias. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas. Entraron Después con él. vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. ¿El 12? ¿Hasta el 12? Sí, por favor. Ya. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Hasta ahí era. Amén. ¿Ya? ¿Qué les parece? Mm. ¿Qué les parece estos versículos, estos Sí. bellos versículos? ¿Qué Mm. les parece o Terrible, qué les llama la atención? ¿Sí? terrible. Pablito. Sí, sí. ¿Pero qué Pablito? Quien no Terrible. tenga el aceite no va a poder entrar a desposarse. Así es, Mm. así es. ¿Ah? ¿Ya? Y eso justamente tiene una de las, súper bueno, una de las cosas que menciona importante, primero, es el aceite, súper bien. ¿Ah? Un aspecto a destacar es aceite. Ojo. El aceite, acuérdense, ¿el aceite para qué servía? Tenía múltiples funciones, ahí vamos a ver. Pero una de las Mm. funciones era ¿para qué se usaba en la antigüedad el aceite? Dar luz, Para Claro, curar heridas. también para curar heridas, pero para poner en las velas, que es acá, o en la Mm. lámpara, en alimentar. definitiva, la lámpara de luz. Y sin aceite no había luz. Claro. Por lo tanto, el primer ejemplo es, bueno, sin aceite no generamos luz, no somos la luz del mundo por medio del Señor Jesucristo, como el Señor nos vino a decir. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo.
¿Qué otra cosa les llama la atención que acá está mencionando? ¿Algo más que le llama la atención? Empieza a decir, entonces el reino de los cielos, ¿ya? Entonces de nuevo habla del reino de los cielos nuevamente, ¿ya? El reino de los cielos. Otro aspecto que de alguna forma, no sé si les llama la atención, pero todas se durmieron, todas se Sí, durmieron. ¿Mm? Ese es otro aspecto sumamente importante y que uno dice, uy, todas se durmieron, ¿no? Se durmieron. ¿Mm? No estaban velando, se durmieron. ¿Se dan cuenta? Dejaron de velar, se durmieron. Pero ¿cómo? ¿Y no eran unas prudentes y otras insensatas? Miren, prudente. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, sed pues simples como palomas y prudentes como serpientes? La prudencia tiene que ver con estar mm, atento. ¿Ah? mm, ¿Mm? Y por eso habla de las vírgenes prudentes en este caso. ¿Ya? Bueno, eso vamos a ir viéndolo cada tanto, pero yo un poco les hago algunas preguntas en ese sentido para que uno se lo ponga a pensar de que se durmieron. ¿Ah? Entonces, todas durmieron. ¿Qué otra cosa más les llama la atención de acá? ¿Mm? Y el otro aspecto es que había que ir a comprar aceite. No solamente había que tener aceite, sino que había que comprar el aceite. ¿Se dan cuenta? Entonces compraba el aceite. Id y comprad. ¿Mm? Por lo tanto, las vírgenes prudentes habían comprado antes aceite. Y no es como las insensatas que a última hora. Y lo último es que, lo que decía también Pablo Wilson, es que no os conozco. ¿Mm? Pero sin embargo eran vírgenes. ¿Mm? Ya, eso es lo interesante entonces en este concepto y en resumen, un poco también lo que les había enviado, lo ven ahí la presentación, se ve, sí. ¿no? Entonces, en definitiva, el concepto, la parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con 5 conceptos sumamente importantes y acá los mencionamos. El primero es que habla del reino de los cielos, no habla de la salvación, sino habla del reino de los cielos. Segundo, el tema, lo que mencionábamos también acá, el aceite, la importancia del aceite. Tercero, todas se durmieron. Cuarto, el aceite se compra. Y finalmente, el último aspecto, no os conozco. ¿Mm? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos. Pero también la pregunta es, bueno, ¿y cómo se relaciona esto de las vírgenes necias, las vírgenes prudentes o las insensatas versus las prudentes? ¿Cómo se relaciona con todo lo que hemos estado viendo en este tiempo, con la escalera de Pedro y todo el cuento? ¿Tiene alguna relación o no tiene ninguna relación? ¿Qué piensan ustedes? Estamos tratando de comprar aceite. Súper bien, estamos tratando de comprar aceite. ¿Ya? ¿Algo más? Se ¿Quién, podría, quién vende el aceite? mm, ¿Cómo, perdón? ¿Quién vende el aceite? ¿Dónde está el aceite para buscarlo y comprar? Súper bueno, eso vamos a tener la respuesta. Súper bueno. Ahí, súper buena pregunta. ¿Quién vende el aceite? Y esa es la clave, ¿ah? ¿Quién vende? Vamos a responderlo eso. Súper bueno, Pablito. ¿Quién vende el aceite y cómo lo compro? ¿Y cómo compro? ¿Mm? ¿Y cómo se produce? Claro, claro. ¿Cómo compro? ¿Mm? ¿Sí? También cómo se produce. Súper, súper bueno porque también hace relación. Pero en definitiva, miren, las vírgenes insensatas son las vírgenes y esto para relacionarlo, posteriormente lo vamos a ver más en profundidad, pero es para relacionarlo, son las vírgenes que generan obras que no están relacionadas
con el proceso de la cruz de Cristo. Y son las vírgenes que viven en los tres primeros estados de reposo, los tres primeros reposos. Esas son las vírgenes insensatas. ¿Por qué? Gracias. Porque no generan, no son purificadas Ujú. por el proceso de la cruz de Cristo. Y las vírgenes prudentes son las vírgenes que producen, que son sometidas al proceso de la cruz de Cristo y que generan frutos, ya sea 30 por uno, 60 por uno o 100 por uno. Es decir, ya sea que sus obras sean, relacionándolo con el apóstol Pablo y por supuesto con el apóstol Pedro, sean piedras preciosas, plata u oro. ¿Estamos? Amén. ¿Lo ven más o menos o hay alguna duda sobre eso? Mm. ¿Mm? Entonces, esto lo relacionamos. Por eso tiene que ver las vírgenes prudentes versus las vírgenes insensatas. Por eso es que, por eso, cómo tenemos que comportarnos sabiamente, ¿ya? Para que justamente no seamos insensatos, sino que seamos prudentes. Por eso es que habla en este ejemplo Jesucristo. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso es una de las una relación que podemos hacer con todo lo que hemos venido viendo todo este tiempo. ¿Mm? Entonces, ¿dónde están las vírgenes eh, prudentes y dónde están las vírgenes insensatas? ¿Mm? Y Entonces, la, vamos, ¿sí? Cristian, ¿y las vírgenes prudentes no tuvieron misericordia de las vírgenes insensatas? ¿Cómo? No tuvieron misericordia porque no le prestaron o no le dieron un poco de aceite. Buena pregunta. No es un tema de misericordia, no. Era un tema de sabiduría. ¿Se dan cuenta? Porque ella justamente, ¿qué le responde? Le dice, de comprar. más bien a los que venden y comprar para que no nos falten a los dos, porque si no vamos a quedar los dos sin. ¿Por qué? Porque el deber, es buena De observación de la cada Dulce, uno. el deber del Mm. cristiano, ¿cuál es? Es un tema Sí. personal pues, de cada uno. Buscar al Señor profundamente. Si yo Mm. no busco, yo te puedo, buena cosa, yo te puedo llevar a los pies de Cristo, pero yo no puedo generar aceite para tu vida. Lo que puedo hacer, te puedo llevar a los pies de Cristo, pero no puedo generarte el aceite. Es una muy buena observación. Por eso no le dan aceite, porque no te puedo dar aceite. Lo que te puedo es llevar a los pies de Cristo para que tú te entregues y te arrepientes. Pero si no te arrepientes, buena observación, gracias, Eusebia. Si no te arrepientes, yo no puedo hacer nada. Solamente el Espíritu Santo y tu decisión. Por eso es que Jesucristo se queja sobre Jerusalén, ¿o no? Y llora sobre Jerusalén. ¿Por qué llora sobre Jerusalén? Y le dice, ¿cuántas veces he querido reunirte? Como Imagina. la gallina a sus polluelos, y no quisiste. Mm, Entonces, Es la hay una voluntad. decisión nuestra. Me encuentra muy bueno. Yo te puedo llevar a los pies de Cristo, y eso es mi deber. Mi deber es llevarte a los pies de Cristo. Pero la decisión, finalmente, Es es tuya. individual. ¿Te diste cuenta? Entonces, ese es Ujú. un poco el tema. Y acá lo que estamos hablando, porque una cosa es llevarte a los pies de Cristo y que tú pidas perdón. Y otra cosa tiene que ver con tus obras, con tu, con tu proceso transformador en tu vida. ¿Mm? Entonces, yo te puedo llevar a los pies de Cristo y te puedo acercar, pero indudablemente el aceite, una buena cosa, el aceite para generar la luz es un tema que tiene que ser personal de cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo te puedo ayudar, pero hasta ahí puedo solamente. ¿Mm? Una muy buena observación, Dulce mía. ¿Ah? ¿Ya? No sé qué te parece. Porque
Es que eso se refiere a que si la persona tiene luz o tiene aceite en su interior, va a iluminar todo al lugar donde vaya, lo va a iluminar. Va a iluminar donde yo voy a ser un ejemplo para el resto. Por eso es que el apóstol Pablo, miren, por eso el apóstol Pablo dice una cosa que es sumamente importante y como que está completamente subvalorado. Cuando dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Mirad en mí a Jesucristo vivo. Eso es lo que está diciendo. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que nosotros deberíamos decir. Entonces, eso es. Ahora, si no lo podemos decir, significa que no tenemos suficiente aceite. Y como dice Pablo Wilson, ahí vamos a ver cómo se genera el aceite. ¿M? Y dónde se compra. ¿M? ¿Ya? Pero eso entonces es. ¿M? Entonces, vamos al primer concepto. No sé si hay algún otro concepto ahí. ¿Alguna otra consulta sobre eso? ¿Sí? Ya. Entonces, el primer concepto tiene que ver con que habla del reino de los cielos. Entonces, eso está claro y eso tal vez es lo más claro, que no está hablando de la salvación, todos somos salvos, sino que está hablando de los reinos del cielo, por lo tanto está hablando de la santificación, de las obras que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida para que posteriormente, cuando seamos evaluados en el tribunal de Cristo, efectivamente no seamos un siervo inútil e imprudente. ¿Se dan cuenta? Ese es un poco el concepto. El segundo aspecto que tiene que ver y que es sumamente importante es la importancia del aceite. Entonces, el aceite. El aceite, entonces, ¿por qué les parece a ustedes era importante? Que incluso lo decíamos ya. ¿Por qué piensan ustedes que es importante? ¿Por qué el aceite es importante? Lo habíamos mencionado. Porque, porque el aceite es un producto con mucho valor en esa época, digamos, y con mucha importancia, y que tiene múltiples aplicaciones, pero más que nada el aceite tiene que ver con la comunión, comunión, con la cercanía, con la unidad que uno tiene con Dios. Eso. Súper, súper, súper bien. ¿Ah? Ya, entonces, el aceite es un tema, tiene que ver un tema espiritual, tiene muchas funciones, tal como decía Sole por ahí, el tema para curar heridas se usaba en la antigüedad. Además, servía para, sumamente importante, para iluminar, por lo tanto daba luz, lo cual también mencionamos. Y además estaba el aceite de la unción, que también era aceite. ¿M? Eh, y el aceite de la unción. Y ahí vamos a ver, en Levítico, y esto en el Antiguo Testamento, por supuesto, era el símbolo de lo que posteriormente iba a venir con Jesucristo. ¿Mm? En Levítico 24:2 y en la vida nosotros de los cristianos. Leamos Levítico 24:2. Yo lo tengo. Manda a ¿Mm? los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. ¿Se dan cuenta? Acá está el concepto de la luz. Y además, como decía Inge, de olivas machacadas. ¿Por qué olivas machacadas? Porque al machacar las olivas sale el aceite. Así es. Si la oliva no se destruye, no se machaca, hoy en día hacemos aceite de diferentes cosas, pero en aquel entonces el aceite se hacía exclusivamente porque se machacaba el aceite. Entonces, la única forma de generar aceite era rompiéndolas. Por lo tanto, ese es un símbolo de lo que es la vida del cristiano. Si el, no hay forma, y si, no le, y si
Y si el Señor no te prueba, no hay forma de generar aceite en ti. ¿Ya? Ujú. Entonces, por eso era Una, de una aceite consulta, una colación. machacadas. Estábamos hablando del ¿Vale? Levítico, ¿cierto? Y Sí, Levítico tiene que ver directamente con el sí, ministerio de los levitas. Y ellos eran los que ministraban en el tabernáculo, sí, ¿cierto? Entonces, todos los tres espacios del tabernáculo tenían que estar iluminados, ¿no? Creo que el lugar, el atrio, digamos, que era donde estaba la multitud, el lugar santo, que es donde estaban los sacerdotes, y el lugar santísimo, que es donde estaba el sumo sacerdote, también tenía que estar iluminado. ¿A cuál de ellos era el que... ¿Ah? No, el Que Santísimo era el estaba único en que no. tinieblas, Eso era ¿no? impresionante. Estaba en tinieblas. Ese Eso, estaba en... Porque el Señor vivía en la oscuridad. Eso es sumamente importante. eso, ya, ya, esa duda Sí, sí. tenía. Los otros dos estaban iluminados, pero el lugar santísimo ¿Cierto que no. no? Ya, bien, El- ya, ok. ¿Y por qué no? sí, No sí. entendí. ¿Por qué no? Es que porque era el símbolo, buena observación. Es que son los tres pasos. Pedro, ¿me amas más que el resto? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que el resto? Pastorea mis ovejas. Y la tercera es, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Por eso ese era el lugar santísimo. El tercer estado de la oveja que se deja guiar hacia la santificación, esa no necesita luz artificial. El Señor es el que la ilumina. Por eso es el símbolo de que el lugar santísimo, que era el lugar donde se producía, donde estaba Jesucristo mismo, no estaba Dios mismo, no, en ese entonces no Jesucristo, sino Dios mismo, por eso estaba oscuro. Porque representaba el concepto y que hoy en día representa el concepto de dejarse guiar netamente por el Señor. Es cuando el cristiano empieza a vivir ese proceso. Ah, en ¿Ya? ese Por eso lugar están los tres. descendía el chequinado, ¿no? Que era la presencia ¿Cómo? de Dios, que era Cristo mismo. En ese Ahí lugar estaba descendía la 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 presencia. chequina. Shekinah, sí. Claro, La La Shekinah. presencia del Eterno, la del Shekinah. Eterno, justamente. Ahí estaba la presencia del Eterno. Y por eso al lugar Ujú. santísimo entraba solamente una vez al año el sumo sacerdote. ¿Ya? Entraba ahí a ofrecer sacrificios, ¿ya? Por todos aquellos y por él mismo también. Entonces ese era el símbolo de lo que es posterior y que es lo que pasa. Se raja el vestido. Entonces, por ahí podemos llegar a ese estado de santificación. Por eso es que Jesucristo rompe el velo para llegar al estado de la santificación, que antes no se podía llegar. ¿Mm? Por eso ese era el símbolo. Entonces, el aceite, volviendo al tema del aceite, el aceite tenía varias funciones. Como le decía, para curar heridas y además tenía algo que se llamaba el aceite de la unción, en el cual el tabernáculo y todo era rociado con el aceite, con ese aceite, y además los sacerdotes eran rociados con ese aceite. ¿Por qué? ¿Por qué eran rociados? Porque justamente esto lo iba a abrir, que componentes, ¿ah? Como, como por ejemplo tenía mirra, que es un, un, un cálamo que no necesita tres componentes,
a los sacerdotes. Y ese era el símbolo de lo que posteriormente nosotros somos. Podemos llegar directamente a Jesucristo. Podemos llegar directamente a Dios, lo cual antes era representado con el pueblo, perdón, con la tribu escogida, que eran de la tribu de Leví. Ellos solo eran los que podían manejar las cosas No sé si hay alguna otra observación sobre el aceite. Cristian, ¿Qué? el sumo sacerdote sería el Señor Jesús ahora, que interceda ante el Padre Claro, por nosotros. así es. Y todos nosotros somos sacerdotes. Así, ese Ujú. es el concepto. Ujú, claro. Y por eso en aquel entonces se generaban sacrificios, y en cambio hoy en día ya no generamos sacrificios porque ya lo hizo Jesucristo, como sumo sacerdote. ¿Ya? Eh, ya, entonces, el segundo aspecto que importante es todas se durmieron. ¿Qué significa eso que todas se durmieron? Porque cuando uno habla habitualmente que las personas se durmieron, no están velando, por lo tanto, están en contacto con el Señor, ¿o no? Eso uno lo asocia comúnmente, ¿o no? ¿Qué les parece a ustedes? Así es habitualmente el concepto que uno tiene, ¿o no? ¿O no? Yo estoy equivocado. ¿Qué les parece? ¿Cómo era la pregunta, Porque Cristian? el tema dice que todas se durmieron, Relajado. todas se durmieron, ¿no? Cabecearon todas y se durmieron. Esperando al esposo se durmieron. Entonces, habitualmente, cuando uno asocia que uno dice que se duerme espiritualmente, uno lo asocia a que no está en comunión con Dios, ¿o no? Así es. Claro, claro, se perdieron comunión, po. Perdieron comunión, quizás dejaron de estar atentas, de perder, digamos, el interés de esperar y se dieron ante lo que es la carnalidad. Así es. Eso Claro, habitualmente es sí. como lo asociamos, y es verdad, eso habitualmente lo asociamos. Pero como todas las cosas en la Biblia, maravillosamente, siempre hay dos. Hay dos tipos de muerte, hay dos tipos de salvación, hay dos tipos hay dos tipos de niño. ¿Qué más? Había varias de dos, que hablábamos. Hay dos cruces de agua. Es decir, siempre hay dos, hay muchas cosas de dos. Y de la misma forma, hay dos formas de dormir. ¿m? Entonces, no sé si eso lo habían visto, pero hay dos formas de dormir, ¿ya? Y eso, el Señor Jesús es sumamente importante para asociarlo, por eso es que está la forma de dormir, que es la forma tradicional en que yo me duermo porque dejo de velar, dejo de tener una comunión con Dios, entonces me duermo. Esa es la primera. Y por ejemplo, cuando eso le pasó a, ¿cómo se llama? A Jonás, cuando se durmió, y le dice, ¿qué haces, dormilón? ¿Qué sé yo? Sí, no estás velando, no estás en comunión con Dios. Esa es una de las formas de dormir. Pero hay una segunda forma de dormir, que son aquellos que duermen en los brazos de Dios, en los brazos de Jesucristo. Ahora, ¿y dónde está eso? Bueno, esa es la razón por la cual Jesús dormía. ¿Se dan cuenta? Esa es la razón por la cual Jesucristo dormía. Miren, y leamos Marcos 4, 37 y 38. Eso es dormir. Por eso es que Jesucristo dormía mientras había tempestad. Eso es vivir, ese es el símbolo de vivir con paz en medio de la tormenta, porque descanso netamente en el Señor. Por eso me se duerme porque no está velando la comunión con el Señor. En cambio, el otro se duerme
porque está durmiendo en los brazos del Señor. Y se deja llevar por el Señor, ciegamente. Cristian, Y por eso es Cristian, una Marcos, consulta. A veces las ¿sí? personas se duermen porque se relajan, porque están confiadas de la salvación o de lo que, o confiados del esposo y creen que pese a cualquier cosa que hagan o que piensen, pueden estar firmes y Dios dice, mira, que quiera que estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? Así es. Ese es el dormir cuando no busco al Señor. Pero cuando empiezo a vivir, por eso, súper buena la observación, Pablo, porque la pregunta era, ¿cómo sabemos? ¿Se acuerdan? Hicimos varias veces una pregunta que decía, ¿cómo sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios? Cuando tenemos paz en medio de la tormenta. Porque la paz en medio de la tormenta es imposible lograrla sin el Señor. Imposible. Porque humanamente no es posible. Satanás puede imitar todo. Satanás puede imitar hablar en lengua. Satanás puede imitar dones. Puede imitar todo lo que usted quiera. Pero lo que no puede imitar es paz en medio de la tormenta. Puede imitar la paz, pero no en medio de la tormenta. Puede imitar la paz, por eso es que los gurús y la cultura, cuando yo medito, logro la paz. Pero llévalos a una tormenta y van a perder la paz. Llévalos a vivir en el siglo XX, en el siglo XXI, y van a perder la paz. Porque tener paz en medio de la tormenta es lo único que Satanás no puede imitar. Todo el resto es imitable. Todos los dones son imitables prácticamente. Pero la paz en medio de Satanás no puede imitar, porque es imposible, no hay cómo. Porque es una cosa completamente sobrehumana. El amar al otro cuando te ofenden es sobrehumano completamente. ¿Cuenta? Pero paz en medio de la tormenta, eso es completamente sobrehumano. ¿Mm? ¿Ya? Es un poco el concepto. Entonces, veamos en Marcos 4 37 y 38. No sé si eso les parece, antes de leerlo, ¿sí? ¿No? Ya. Marcos 4 37 y 38. ¿Alguien lo tiene para leer? Sí, yo lo tengo. Por favor, Sandri. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Amén. ¿No? Y él después posteriormente, cuando él se levanta y había tempestad, había tormenta y el Señor dormía. Ese es un símbolo de lo que significa paz en medio de la tormenta. Eso hay varios ejemplos que el Señor lo hace. Y es más todavía, esto del dormir, hay un ejemplo más sorprendente todavía, que es en Marcos 14:41, cuando él va a ser entregado, Jesucristo ora tres veces, al igual que el gallo canta tres veces y a la vez que le dice a Pedro, me amas tres veces también. Entonces, él va y ora tres veces. Las dos primeras veces los apóstoles estaban durmiendo y le dice, ojo, velad, no vaya a ser que entres en tentación. Pero la última vez pasa una cosa sumamente extraña. Y eso es en Marcos 14:41. Dice, ¿alguien lo tiene para leer? Sí, Acá lo tengo. Ya. ¿Sí? Vino Entonces, la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿ah? Entonces, sorprendente, las dos primeras veces le dice, velad, ojo, no entres en tentación, y después le dice,
dormid ya, descansad. ¿Por qué dice eso? Porque ese es el proceso cuando el cristiano aprende a Ujú. dormir en los brazos del Señor. Y todo se transforma en un descanso. Todo es un relajo, nada lo complica. Y cada vez más, cada vez más. Y eso solo se produce en los estados de la cruz diaria, cuando empieza, primero lo empiezo a vivir en el cuarto reposo, lo empiezo a vivir en estados cortos y cada vez más intensos, hasta que llego en el estado de la piedad, donde efectivamente los procesos son casi muy, muy largos y después finalmente en el estado completamente en una paz permanente. Por eso habla Jesucristo de esto. Y por eso está el concepto de dormir. Son dos conceptos de dormir. Uno es dormir en los brazos del Señor y el otro es dormir porque no estoy velando, no estoy buscando la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, esos son los dos procesos. Esto es sumamente importante. En los tres primeros estados, en los tres primeros estados del estado de la luz, yo necesito velar, porque si no velo, después cuando el Señor me lleva al proceso de la cruz, entonces me vuelvo inactivo y entonces empiezo a dormir en los brazos del Señor. Por eso son estas dos formas de dormir. Ahora, si el Señor me quiere llevar a un estado de dormir, de camino oscuro de la fe, de depender solamente de la fe de Jesús, y yo me opongo a eso, entonces el cristiano empieza a vivir este estado sumamente terrible que hemos hablado, que es oponerme a la voluntad de Dios. Y cuando me opongo a la voluntad de Dios, el cristiano vive estados sumamente difíciles y entra en estados incluso de depresión. Algunos más largo, otro menos largo. ¿Por qué? Porque descansar y dormir plenamente en sus brazos. Y este proceso habitualmente no se explica y por eso es que genera tantos conflictos en la persona. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer la persona? A trabajar en la iglesia o trabajar en diferentes otras actividades. Y empieza a gastar su tiempo en eso. Cuando el Señor lo que quiere es que te quedes quieto, es que reposes en Él y descanses. ¿Te das cuenta? Por eso hablamos que aquellas vírgenes que son insensatas están viviendo en estos tres primeros estados. Todos hemos vivido esos estados de tomar nuestra cruz diaria, también hemos vivido esto, todos. Entonces, ese es un poco el proceso, ¿m? Este proceso. ¿M? Entonces, el Señor hacia el camino de la cruz diaria les pasa justamente eso. ¿M? ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, no sé si hay alguna, yo sé que esto es difícil de repente de entender, pero por eso, y además es la primera vez que lo vemos, pero ese es un poco el concepto. Entonces, estamos viendo estos diferentes conceptos, la idea es que los sigamos madurando y dándole vuelta en el nombre del Señor. Entonces, acá estamos hablando de que todas se durmieron. Y después está el concepto de que el aceite se compra. El aceite se compra. ¿Y dónde se compra? ¿Por qué se compra? Y se dan cuenta que para que yo compre, miren qué lindo, porque para que yo compre tengo que hacer yo una acción, ¿no? Sí. La compra Sí, implica comprar.
La compro, tiene que ser También, una acción. ¿Ah? también ¿Ya? puede Sí, ser un sacrificio, Cristian, absolutamente. ¿o no? Ah, ya. Ese es justamente, por eso se compra. ¿Ah? ¿Ya? Hay un trabajo detrás. ¿Cómo compro? Hay un trabajo, por eso. ¿Cómo compro? El Señor, miren, la compra es esta. El Señor me trae me genera una situación difícil, me lleva a vivir una situación difícil. Ojo, esto siempre estamos hablando acá de que yo estoy buscando la voluntad de Dios, ¿sí? Por lo tanto, ya no estamos en la etapa en la cual yo hago las cosas a mi manera, todo, no, estoy buscando la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo le pregunté al Señor qué debo hacer, ¿entienden? ¿Ya? Entonces, de esto estamos hablando. ¿Ya? Entonces, el Señor me lleva a una situación difícil. ¿Cuál es la situación difícil? Con una persona cercana a mí que de alguna forma no me trata bien, o por ejemplo, o se molesta muchas veces, o no me entiende incluso. Yo siento que no me entiende. Y entonces, esa es la situación que el Señor me puso. Entonces, ¿cómo compro? Cuando con mi voluntad digo, Señor, gracias por lo que permites. Eso es comprar. Entonces yo compro. Cuando yo me quejo, digo, no, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser así? Esta persona, qué sé yo. Estoy vendiendo, no estoy comprando. Y entonces compro aceite. ¿Y por qué compro aceite? Porque se produce en mí el proceso de la cruz. Y el proceso de la cruz genera machacado. Y el machacado genera aceite. Por eso compro aceite. ¿Te das cuenta? Porque tiene que ver con mi voluntad, con decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Perdóname, el problema no es el otro, el problema soy yo. Y entonces compro aceite. ¿Ya? No sé si, ¿qué les parece? Y por Mm, eso es que, ¿sí? Dulce mía. no, bien, sí, bien impresionante. Por eso es que en Mateo 7:21, y esto tiene relación con esto, por eso leamos lo que dice Jesucristo en Mateo 7:21. ¿Alguien lo tiene? ¿Müller? Sí, por favor, Dulce. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Listo? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hace el hacer la voluntad de mi Padre? Y los hermanos, los hijos de Zebedeo le preguntan y le dicen al Señor, en realidad más que le preguntan, le dicen al Señor de que ellos querían estar al lado de él, ¿ah? Uno en, en- en- acá. Perdón, no, era el combate al lado de Jesucristo, era quién es el mayor. Entonces venían discutiendo quién es el mayor, porque justamente habían pedido esto de que estuviesen al lado de cada uno. Entonces, cuando estaban discutiendo quién es el mayor de los discípulos, quién es el mayor o más cercano en definitiva de Jesucristo, entonces Jesucristo le responde en Mateo 26:28. ¿Alguien tiene Mateo 20:26-28? Mateo, Mateo 20. 20, 26 y 28. Entonces, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el más grande en definitiva Yo lo tengo, sí. o más cercano a Jesucristo, o el que tiene, o el que es más maduro en definitiva espiritualmente? Eso es lo que estaban discutiendo, ¿no? Entonces, Jesucristo, por favor, Yo lo saque tengo, Cris. Mateo 26:28. Mateo 20, 26, Más 28. entre vos, más entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, qué es ser servidor? ¿Es traerle las cosas a alguien cercano? Sí, está bien, es eso. Pero el servidor tiene que ver con dar la vida por su amigo. Y entonces eso, volvemos de nuevo al mismo concepto, que es el concepto de la cruz, que es comprar, en definitiva, aceite. ¿Y cómo compro aceite? Cuando mi cónyuge, mis hijos, el vecino, más me dice algo y a mí no me agrada, entonces digo, Señor, perdóname. En vez de responderle y decirle, ¿sí? Acuérdense que hablábamos la semana pasada, hablábamos sobre no ser tropiezo de nuestro prójimo, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces ahí automáticamente empezamos a comprar aceite. Entonces, cuando a alguien no le gusta algo, Dios da gracia, Dios da gracia a los humildes y, ¿cómo se llama? Rechaza a los soberbios. Y somos soberbios cuando no escuchamos al prójimo. Y no escuchamos, habitualmente no escuchamos al prójimo. Miren, esto me ha pasado no sé cuántas veces. Yo no sé si ustedes lo han vivido, pero cuando dos personas, hombre, mujer, amigo, lo que sean, padre, hijo, madre, lo que sea, padre, hijo, cónyuges, lo que sea, cuando dos personas han discutido por algo o no se llevan bien, conversa con cada uno en forma separada, sin hacer comentarios, sin... Y si vas y conversas con cada uno en forma separada, escuchas a la primera persona y la primera persona dice, sí, es que él no me comprende, él no me dice esto, siempre me insiste en esto, es que esto, yo le digo cosas y no me escuchas. Y vas y conversas con la otra persona y te dice la otra persona, ¿qué creen ustedes que te dice la otra persona? Lo mismo. Entonces, eso lo vive la gente del mundo, por supuesto. Pero ¿y nosotros? Entonces se dan cuenta que el problema del crecimiento espiritual, el problema de los conflictos, somos nosotros. Yo soy el problema del conflicto, no el otro. Y todo, y así. Y me ha pasado no sé cuántas veces, y converso, y no es que yo, es que con él no puedo conversar. La pregunta, ¿lo has escuchado? ¿Por qué no puedes conversar con esa persona? ¿Te has preguntado por qué no puedes conversar? Porque no has hecho lo primero, que significa escuchar. ¿Les ha pasado alguna vez de que uno dice dos palabras y el otro dice como 20? Ni siquiera terminé la idea. Y ya el otro te dijo 20 palabras. Dijo, no, es que por esto. Dos palabras. Porque tenemos un serio problema de escuchar al prójimo. El 90% de las discusiones y de las diferencias tiene que ver con no escuchar al prójimo. Y es lo primero que tenemos que aprender. Y eso tenemos que pedirle al Señor y decir, Señor, dame la gracia y sabiduría para escuchar al prójimo. Y si alguien te dice, uy, no me escuchas,
Y le perdono al Señor, no empezar a justificarme. No, es que tú, viejo, ¿cómo queremos comprar aceite? ¿Queremos comprar aceite gratis? No, por eso se compra. Si no, la palabra diría regalo aceite. No es regalo aceite, es compro aceite. ¿Se dan cuenta? Entonces el aceite no viene gratis. El aceite viene con una compra, con una acción mía, el punto de decir, de escuchar. Y lo primero que tengo que hacer es escuchar al prójimo. Y si no soy bueno para escuchar al prójimo, pidámosle perdón al Señor, pidámosle perdón a nuestro prójimo y empecemos, después de arrepentirnos, empezar a decir, Señor, dame la gracia para escuchar a mi prójimo. ¿Sí? Porque si no, lamentablemente, el Señor nos dirá, no os conozco. ¿Se dan cuenta? Es así de duro y difícil. No es ya estoy salvo que estoy del otro lado. Porque mis obras serán evaluadas. Y si no, voy a tener que sufrir pérdida. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Te parece? No sé, eso ya para estar cerrando, pero esto es importante. No sé si quedó claro el tema de cómo compro aceite. ¿Mm? Así que cada vez que andan preocupados, angustiados o con conflicto con alguien, acuérdense, tengo que comprar aceite. Generando riquezas eternas. Dejémonos de acumular cosas acá y empecemos a generar riquezas eternas. ¿Y cómo genero riquezas eternas? Cuando compro aceite. Y como todos ya sabemos comprar aceite, ¿todos saben cómo comprar aceite o no? ¿Quedó Sí, respuesta, quedó respondido, Pablito? ¿Cómo se compra aceite? Amén. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿me entienden? Entonces, eso es. No sé si hay algo para cerrar, algún comentario, algo que les ha llamado la atención, consulta, observación, algún comentario, no sé. Pablito, Sandri, Dulce Mía, Sole. a mí no me quedó muy claro las las dos formas de dormir, porque una ¿Mm? sí es en los brazos del Señor, cuando uno descansa en Él, pero la otra, esa no entendí. Sí. La primera es la que habitualmente se interpreta dentro de las iglesias, que tiene que ver con que cuando estoy en los primeros tres estados de reposo del cristiano, yo tengo que velar, es decir, tengo mucho que actuar en forma de decir, ya, yo tengo que, por eso está la virtud, son los procesos de la virtud, son el proceso del conocimiento, son el dominio propio, hay mucho de hacer de mi fuerza. Entonces decir, Señor, buscar tu voluntad y todo el cuento. Esos son y si no lo hago, duermo en ese periodo. ¿Se dan cuenta? Y me quedo dormido y empiezo a enfriarme. Y empiezo a perder mi comunión con Dios. Y como pierdo mi comunión con Dios, me angustio y me aflijo mucho. Cuando Dios te quiere llevar a un estado mayor para dependencia completa de Él te saca mucha de esa gracia sensible. Y entonces ahí tienes que empezar a descansar en Él. Y entras en el otro estado de dormir, que es el dormir en los brazos del Señor. Pero eso solo se hace cuando empiezo a vivir el proceso de la cruz diaria. ¿Me cuenta? Y le empiezo a dar gracias a Dios por todo. Si no, antes no lo vi. Es imposible seguir creciendo si no empiezo a darle gracias a Dios por todo. Imposible, no hay cómo. Porque entonces no vivo el proceso de la cruz diaria y me opongo a la voluntad de Dios. ¿Sí? No sé si está claro ahí, Dulce Mía. Sí, sí, ¿Sí? gracias. ¿Ya? Buena observación. ¿Alguien más tiene alguna otra observación, comentario, algún aporte o algo o qué les pareció relevante?
¿no? Hay una Ya, parte que dice que vayan a buscar a los que venden. Dice, vayan más bien a los que venden. ya. ¿Y qué significa esto? Sí, Ah, era... por eso es que yo le compro a los que venden. ¿Ah? Y cuando es súper bueno, porque los que venden son aquellos que son cruz para mí. Por eso es que yo compro. Ah, ¿Entienden? ¿Mm? claro. Porque significa un Y crecimiento. que Claro. ¿Mm? ya era tarde, digamos, para eso. Voy capitalizando espiritualmente. Voy capitalizando espiritualmente. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, súper lindo, ¿no? ¿Ya? Porque yo al darle Qué bueno. gracias a Dios por esas personas que Dios pone en mi vida, que son mi cruz diaria, entonces ellos son los que me venden a mí aceite. ¿Mm? ¿Ya? Ah, qué bien. Ujú. Sí, Ah, porque eso hace que yo pueda ir generando o teniendo paciencia y dándole así es, gracias a Dios. así es. Porque voy generando aceite, porque ellos me venden a mí el aceite. En cambio, Y me voy cuando yo, machacando, y me va Para hacer machacando. luz, así es, en claro. cambio, Y para hacer luz. cuando yo no me humillo y el otro sí se humilla, yo vendo aceite y el otro compra. Ah, qué Pues voy bueno. Qué bueno que perdiendo está. aceite de mi vasija. ¿Se dan cuenta? Por eso yo tengo que Ah, darme. ¿Para qué? Para que comprar aceite y llegue a mí. Porque si no, pierdo aceite. ah, Claro, ¿Mm? está bueno ese claro, y concepto. preparándose. Sí, Claro. qué bueno. ¿Sí? Porque ya en ese momento ya no había más tiempo. Ya no hay más tiempo. Y en Es este como momento que ya no hay más tiempo. para tener Por en eso, cuenta. claro, acuérdense que el apóstol Pablo menciona que es una carrera. Es decir, no es una cosa, no es una caminatita, es una carrera. ¿Es una carrera de qué? De llegar a la perfección de Jesucristo antes de que yo muera. Es una carrera. Si no, voy a Claro, llegar a los preparar. 60 años y nunca voy a llegar a la meta. Lamentable, pero así. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Ya? ¿Les parece? ¿Por qué lamentable? Lamentable, porque voy a morir y el Señor me va a decir, no os conozco. Ah, no, no, yo me refiero a que por qué lamentable si es una carrera. No, por eso es una carrera, porque lamentablemente voy a llegar a morir físicamente antes de que yo muera al yo. Eso es. Por eso es lamentable. ¿Me entienden? Y lamentable porque como cristianos habitualmente no lo conversamos y deberíamos conversarlo. Este debería ser la conversa que deberíamos tener en las iglesias. ¿Cómo crecemos espiritualmente? ¿Por qué Claro, tenemos... no lo explican a eso. No, dicen compren aceite y no sabe nadie qué es, qué está diciendo. Claro. Entonces, y la pregunta es, ¿por qué tenemos tantas peleas en la iglesia? ¿Por qué tenemos tantas peleas en nuestros matrimonios? ¿Por qué tenemos tanta diferencia entre los matrimonios cristianos de 30, 40 años de cristianos y viven como perro y gato? ¿Cómo? Señor, algo pasa que no estamos bien. ¿Se encuentran? ¿Mm? Amén. Bueno, vamos, podemos cerrar en oración. No sé si Sandri nos podrás guiar en oración para cerrar, por favor. Amén. 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 Amado Jesús, te doy muchas gracias por este día, por esta palabra que preparaste, Señor. Gracias por tu luz, por darnos tu luz, Señor, y abrir nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender, para que podamos caminar como tú quieres. Guíanos, Señor, por tu gracia, a hacer tu voluntad cada día, a comprar ese aceite, Señor, a estar preparados, a correr esa carrera, Señor, por amor de ti, por amor a ti, Señor. Muchas gracias. Te bendigo esta hora, Señor.
Bendigo a Cristian y a todos mis hermanos. Señor, que esta palabra siga obrando en nuestro corazón, que se haga vida, Señor, y la podamos aplicar cada día. Muchas gracias, Jesús, que muchos más puedan entender, que muchos más, Señor, puedan recibir esta luz, Señor, en sus corazones. Muchas gracias. Te bendigo. Te exalto, Jesús. Amén. 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 Gracias, Señora. Gracias.